Unidad número 7. Valoración de los diferentes medios de pruebas. Circunstancias controlables por un juez. Cada medio de prueba, una vez cumplidas con la regla de pertinencia y utilidad, puede ser controlada por el juez. Así, si abordamos la valoración de una prueba en particular, debemos saber exactamente de qué se trata, cuál es su fin y qué pretende demostrar la misma conforme al relato fáctico del hecho. Así, el operador del sistema debe desarrollar a. Un conocimiento de la prueba, b. Exposición de un discurso racional sobre la misma, c. Concluir conforme a la teoría del caso y los hechos. Por ejemplo, debemos saber qué es un informe victimológico o pericial, cómo se verifica su realización para a. Exponer un discurso racional y b. Obligar al juez al debido control de los mismos. No basta su mera cita, sino sobre todo el significado y alcance del mismo. La experiencia nos enseña que a la fecha, ante la existencia de algunos tipos penales, solo basta la denuncia de la víctima y el llamado informe victimológico para imponer graves medidas contra un encausado. Las partes deben saber de qué se trata este tipo de piezas probatorias, cuáles son sus requisitos, cómo se desarrollan, si sus conclusiones son verificables y en su caso contrastable, etc. Si el operador del sistema sabe de qué se trata, entonces, el magistrado debe asumir con mayor responsabilidad las circunstancias en que se verificaron dichas pruebas. En la prueba de declaración testifical, de uso extensivo en nuestro proceso, debemos a. Individualizar adecuadamente el concepto y b. Determinar si el testigo es de vista y oído, c. De vista o solo de oído, d. Los de referencias. En otros sistemas procesales no se admiten los testigos de referencias, pero en el nuestro, sin embargo, se los admite, solo pretexto de que puede servir para la medición de la sanción, cuando que el artículo 65 del Código Penal debe ser concordada con el artículo 2 del mismo cuerpo legal. La única posibilidad de descubrir las falsedades en una declaración es analizar esa misma declaración de manera objetiva y no someter a un examen a la persona declarante. Por el principio de inmediación, los magistrados deben observar externamente a las personas tratando, de escudriñar en sus gestos, su vestimenta, su raza, es decir, el lenguaje corporal en el momento de declarar, que debería ser ayudada por la infraestructura. En Chile, los testigos declarar en una especie de atril ubicado por sobre el nivel donde se ubican las partes y los intervinientes, con la expresa consigna que no deben dirigir su mirada hacia quienes preguntan, sino directamente a los magistrados. El registro de su declaración es grabado, para que los juzgadores analizar su contenido, que a su vez en todos los casos para determinar la veracidad o probabilidad veraz debe ser contraste con los testimonios de otros testigos, como así también de la pieza probatoria. Para determinar la veracidad de los dichos de los testigos requieren antes que nada de la habilidad en el interrogatorio por parte de los intervinientes y luego en los alegatos las partes deberán poner de resalto su veracidad o su contradicción, hacer hablar la veracidad o no de los testigos. La experiencia nos enseña lo siguiente. Los testigos declaran usualmente ante el Ministerio Público a pocas horas o días del hecho. Ayuda a direccionar la investigación, la memoria mantiene viva o fresca lo observado y o escuchado, pero esta al momento de deponer ante los magistrados, pierde consistencia a, o por el transcurso del tiempo b, por razones que no se logra identificarse en ese momento. Entonces los intervinientes deben tomarse la molestia de chequear el testimonio rendido ante el Ministerio Público y si encuentra contradicciones llamativas tratar de resaltarlo en la audiencia. El operador se puede encontrar ante la oposición de una de las partes y ante un tribunal que hace alugar la oposición so protesto que la única declaración válida es ante el tribunal. No deberá dudarse en reponer la decisión de él o de los magistrados, ya que las verdades no puede ser incólume en una sola parte del proceso, o es un todo o no lo es. Es absolutamente útil que la comunicación en el interrogatorio se realice en el idioma del testigo. El idioma guaraní oficial conforme al artículo 140 de la Constitución Nacional debe ser hablado y entendido, pero lo más importante es tratar de ubicarse en la cosmovisión del declarante, donde vive, es vecino de una de las partes, pariente, amigo, no solo para evaluar el llamado interés en el resultado de la vista. Obviamente resultará muy útil que en los alegatos finales que el interviniente resalte dichas contradicciones y, si guarda concordancia con las demás pruebas. La coherencia de los relatos.
Que el relato tenga una buena estructuración desde el punto de vista lógico ha sido algo especialmente apreciado por los tribunales hasta el momento. Testigo, víctima se exige en estos casos una persistencia en la incriminación, es decir, que su testimonio no tenga contradicción. A la hora de analizar la declaración de cualquier persona, una de las características que pueden resultar más útiles para valorar su veracidad es, precisamente, que no sea contradictoria. Ahora bien, que la persona exprese un relato coherente no es sinónimo automático de veracidad, ni mucho menos, es decir, que un sujeto se contradiga, no equivalen automáticamente a que el declarante haya dicho una mentira. Por otra parte, también es una conclusión bastante consolidada que los testimonios falsos suelen presentarse de una manera continuamente estructurada y generalmente cronológica. Teniendo en cuenta estos datos, la coherencia de una declaración no es un dato a tener en cuenta, por sí solo, a la hora de valorar su credibilidad, ni siquiera en manos de expertos. Es un aspecto fácilmente valorable por un juez, eso sí, analizando con paciencia y en conjunto cada declaración, reconstruyendo un esquema de lo que el declarante ha manifestado. Solo de ese modo se podrá detectar las contradicciones. Por otra parte, es útil para consolidar la veracidad o mendacidad de un testimonio concordarle no solo con otros testimonios, sino también con otras piezas probatorias, informes, pericias, evidencias, etc. La contextualización del relato. Que el relato que realice el declarante esté contextualizado, es decir, que ofrezca detalles de un marco o ambiente en el que se habrían desarrollado los hechos del relato. Es algo que las personas corrientes suelen tener en cuenta intuitivamente a la hora de valorar la credibilidad de un sujeto, pero no es un dato que, normalmente, sea objeto de las motivaciones de las sentencias. La contextualización consiste, por tanto, en que el declarante describa datos del ambiente vital, espacial o temporal en el que los hechos tuvieron lugar, de manera que lo que declare se inscriba fácilmente en dicho ambiente, aunque lo ocurrido sea sorprendente. Es decir, es un indicio de verosimilitud el hecho de que la persona recuerde qué hizo o después del hecho, o que estaba escuchando, o qué programa de televisión estaba viendo, o simplemente que informe de la temperatura o luminosidad del lugar en el que sucedieron los hechos. Además, el hecho de que el declarante describa las circunstancias del lugar en el que sucedieron los hechos puede ayudar a valorar otros datos de la situación, como por ejemplo la visibilidad que podía tener el testigo, importante en el proceso penal. Es importante dejar aclarado el o los motivos que hicieron posible que el testigo estuviera en ese contexto. La información es de primera mano, estuvo presente, vino después, que observo en ambas circunstancias. Una pregunta recurrente de las partes y del mismo tribunal: ¿sabe usted quién fue el autor del hecho? Respuesta: el acusado. ¿Cómo la sabe? Respuesta: me dijeron los vecinos. Las llamadas corroboraciones periféricas. Este es uno de los puntos que los juristas más han tenido en cuenta a la hora de valorar la credibilidad de las declaraciones, y además desde muy antigua. Es decir, que el relato de un declarante se viera corroborado por otros datos que, indirectamente, acreditan la veracidad de la declaración. Los psicólogos denominan acuerdo intersujeto, es decir, que coincidan las diferentes declaraciones que varios sujetos realicen sobre un mismo hecho. Pero las corroboraciones no tienen que venir siempre de personas, sino de hechos que sucedieran al mismo tiempo que el hecho principal que está enjuiciando. Estos datos periféricos pueden ser de gran utilidad, pero siempre y cuando no hayan sido inducidos en los testigos, el juez motive debidamente por qué deben ser tomados en cuenta. La existencia de detalles oportunistas en favor de una de las partes. Esta circunstancia es de apreciación bastante más compleja. Consiste en que el declarante haga referencia a datos, normalmente innecesarios, que pretendan beneficiar a una de las opciones que se están debatiendo en el proceso, o incluso al propio declarante. Estas declaraciones, como digo, suelen venir a cuento y, por ello, son consideradas oportunistas. Se trata de manifestaciones sobre el carácter o la intencionalidad de una de las partes, o bien de justificaciones de las propias actuaciones o de la persona que se pretende beneficiar, que van más allá de lo que se le haya podido preguntar al declarante. Todo esto también debe ser objeto de análisis por parte del juez a la hora de dictar su sentencia.
La técnica del interrogatorio en las declaraciones de personas. Los juristas no son formados en este ámbito durante sus estudios de derecho y, por ello, no suelen prestar excesiva atención al tema. Sin embargo, las leyes excluyen acertadamente las preguntas capciosas, las sugestivas, las impertinentes, los cargos y las reconvenciones. Se recomienda, no la forma interrogativa, sino la narrativa para tomar declaración del testigo. Y sin embargo, en la práctica, se escuchan constantemente preguntas capciosas y por supuesto también las impertinentes, se formulan cargos y se realizan frecuentes reconvenciones. Y, por descontado, se abusa de la forma interrogativa y se prescinde por completo de un cierto esquema lógico en la formulación de preguntas. La técnica interrogativa es la técnica más utilizada en la práctica. Los letrados suelen llevar, más o menos preparado, un listado de cuestiones que quieren formular al declarante. La doctrina psicológica ha propuesto varios elencos de preguntas. 1. Preguntas determinativas, que son las que no aportan prácticamente información. 3. 2. Preguntas disyuntivas, perfectas o imperfectas, en función de que se ofrecen solo dos alternativas o no descartan una tercera. 3. Preguntas expectativas, que intentan provocar una sugestión. 4. Preguntas implicativas, que tratan de suponer como existente algo desconocido en la realidad. 5. Preguntas consecutivas, que son las que se formulan insistiendo en las preguntas anteriores, para aumentar la sugestión. Examen y contraexamen de testigos y peritos. Debe recordarse que en nuestro sistema rige la libre valoración de la prueba, entre ellas la testimonial, que habrá de presentarse y practicarse ante el tribunal por medio del interrogatorio. Todos los testigos valen, pero no todos los testigos pesan. El examen directo es el que realiza el fiscal o abogado que presenta al testigo, es el corazón y el alma del caso. Casi toda la información que un parte necesita transmitir al tribunal viene del examen directo. 3 son los objetivos del examen directo: presentar la prueba que se requiere para probar la teoría del caso, convencer al tribunal de que la teoría del caso propuesto es la que más se adecua a la realidad de los hechos, objeto del juicio, y refutar los argumentos de la parte contraria. El examen directo debe ser efectivo. El testigo debe narrarlos de manera tal que sean entendidos por el tribunal. De ello dependa de la habilidad que tenga el abogado litigante para formular sus preguntas, a fin de obtener en forma clara la información que sirva para sustentar su teoría del caso. El contraexamen es considerado como la piedra angular del sistema acusatorio adversarial y puede ser una formidable herramienta en la búsqueda de la verdad. Es la oportunidad de confrontar al testigo propuestos por la contraparte y controlar sus dichos del examen directo. Es un medio para garantizar el principio de contradicción. El testigo solo puede declarar sobre materias de las cuales tenga conocimiento personal. Solo a los peritos se les permite emitir opiniones o inferencias sobre hechos o eventos. El perito es un testigo excepcional que posee conocimiento especializado. Prueba pericial. La pericia es un medio de prueba, mediante el cual se busca información fundada basándose en conocimientos especiales, ya sean científicos, artísticos, técnicos, medicina, contabilidad, balística, etc., útiles para la valoración de un elemento de prueba. La declaración del perito que comparece al juicio oral y presta testimonio ante el tribunal en forma directa a través del examen directo y el contraexamen de las partes no puede ser reemplazada, sustituida o complementada por declaraciones previas registradas en acta o por informe pericial escrito, salvo casos excepcionales, lo cual es una exigencia del principio de inmediación. Estructura en el examen directo del perito. A. Acreditación. Al igual que en el examen a testigos brinda al juzgador acerca de la credibilidad del perito, es decir, le da motivos al juzgador para que crea a nuestro perito. Cuando se trate de peritos debemos saber el conocimiento en concreto que tiene, es decir, debemos saber en dónde trabaja, qué cargo desempeña, lo que él ha escrito sobre el tema en cuestión, ponencias o discursos, lugar, las ocasiones anteriores en los que él ha testificado, etc. B. Estructura temática. Ya que los peritos no son testigos presenciales, la cronología carece de relevancia en estos casos.
El relato de los peritos será temático, es decir, girará en torno a las conclusiones a las que ha llegado y los procedimientos que usó para ello llegar a esas conclusiones. C. Lenguaje especializado. Cuando el perito utilice términos científicos propios de su área de conocimiento, se le debe pedir que explique en términos comunes. Estructura del contraexamen del perito. Los objetivos serán los mismos: tachar su credibilidad, reexamen y contraexamen a peritos, atar aspectos positivos de nuestro caso, obtener del testigo información favorable para nuestro caso y así probar nuestras alegaciones. Las reglas del contraexamen a los peritos también son iguales que para los testigos legos. La técnica narrativa. Consiste dicha técnica en preguntarle a un declarante sobre los hechos, pero dejando que los relate sin apenas interrumpirle, salvo para consultarle alguna matización. El juez dejará al testigo narrar sin interrupción los hechos sobre los cuales declare, y solamente le exigirá las explicaciones complementarias que sean conducentes a desvanecer los conceptos oscuros y contradictorios. Se trata de la técnica más recomendada por la doctrina psicológica por razones obvias. El interrogador no suministra ninguna información al interrogado. Y con ello es mucho más factible que no se creen falsos recuerdos en su mente que darán al traste con una debida valoración probatoria. No obstante, el problema de la técnica narrativa son los llamados errores de omisión, es decir, que el declarante no informe sobre los detalles que conoce, pero que en aquel instante no es capaz de recordarlo o simplemente no los cree importantes. En ese momento el interrogador debe ayudar al testigo, pero sin suministrar información para no corromper el testimonio. El interés del litigante y la fiabilidad de su declaración. Lo primero que define a un litigante es su interés al proceso. Tanto si es el demandante como si se trata del demandado, querrá ganarlo, porque de lo contrario las partes correspondientes hubieran desistido, se habrían allanado o habrían llegado a una transacción. Por su parte, en el proceso penal la voluntad de autoexculpación del imputado casi siempre existirá. Y también será muy frecuente el interés de la víctima en una severa condena. Pero la cuestión es cómo hacer para que el juez pueda tener presente este interés de manera debida y objetivable, sin verse impelido de descartar su declaración. En este tema es muy sencillo incurrir en excesos bien intencionados, como por ejemplo afirma que todo aquello que el litigante afirme y le perjudique es cierto. Por todo ello es necesario observar con cautela. Es una especie de máxima de experiencia excesivamente inconcreta. Hay que determinar su contenido para que pueda ser útil al juez, de manera que pueda objetivar la valoración de la credibilidad del declarante, motivando debidamente esa valoración siguiendo parámetros mucho más determinados. La declaración del coimputado. El coimputado es la parte acusada que acompaña a otro o más acusados en el proceso penal. Lo que realmente pone en aprieto a los tribunales es el llamado con cierta imprecisión ánimo de autoexculpación, pero no porque exista en mayor medida con respecto a otros imputados, sino porque en este caso ese ánimo es algo distinto. Más que de ánimo de autoexculpación, habría que hablar de ánimo de heteroinculpación, es decir, deseo de atribuir las responsabilidades al resto de los imputados, y ello es lo que distorsiona realmente la valoración de su declaración. La razón es que solamente la declaración puede ser falsa con respecto al propio coimputado declarante, sino que además la falsedad se extiende a los hechos que atañen al resto de los imputados, sean auténticamente comunes o no. Ello, obviamente, complica sobremanera la valoración del testimonio. Por ello, con un buen criterio, el juez debe, con la existencia de corroboraciones con otras pruebas para dar valoración a la declaración del coimputado. En concreto, para considerar que la declaración de coimputado es creíble, será necesario, como siempre, que éste corroborara y no sea artificialmente coherente. Además, será imprescindible que está correctamente contextualizada, de manera que los relatos vagos sobre la escena de los hechos que no confirmen la existencia de datos obvios, pueden ser vistos como falsos. Pero además, si el coimputado durante su declaración se permite el lujo de ir desacreditando al oír coimputado de forma innecesaria, contando, por ejemplo, detalles de su vida privada anterior al delito no interesan al caso concreto, o aspectos de su personalidad que no tengan que ver directamente con los hechos enjuiciados, es posible que el relato del coimputado no sea creíble. La declaración del testigo víctima.
Con el presente artículo se pretende analizar la declaración de la víctima en el proceso penal como prueba de cargo, capaz de desvirtuar el principio de presunción de inocencia que asiste a todo acusado. Es un supuesto que se da mucho en procedimientos como por ejemplo la violencia de género, donde los incidentes constitutivos de infracción penal se suelen dar en el ámbito privado y donde no siempre hay testigos presenciales que puedan avalar lo ocurrido. Las notas necesarias que el testimonio de la víctima debe reunir para dotarla de plena credibilidad como prueba de cargo según doctrina reiterada son las siguientes. 1. Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las previas relaciones acusado-víctima que pongan de relieve un posible móvil espurio, de resentimiento, venganza o enemistad, que puede enturbiar la sinceridad del testimonio, generando un estado de incertidumbre incompatible con la formación de una convicción inculpatoria asentada, sobre bases firmes. 2. Verosimilitud del testimonio que ha de estar rodeado de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso, lo que supone que el propio hecho de la existencia del delito está apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima, exigencia que habrá de ponderarse adecuadamente en delitos que no dejen huellas o vestigios materiales de su perpetración. 3. Persistencia en la incriminación que debe ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones, lo que significa que la declaración ha de ser concreta, precisa, narrando los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, coherente y sin contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus distintas partes y persistente en un sentido material y no meramente formal, es decir, constante en lo sustancial de las diversas declaraciones. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.